Para contarnos un poquito de este tema tan importante, relevante y trágico a la vez, tenemos a una invitada, ¿cierto? Nuestra querida amiga Constanza Montesinos. Constanza, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Qué guapa te ves. Hola, Un gusto conocerte. muchas gracias. Eh, Igualmente, muchas gracias por la invitación. Constanza, bueno, ella es cientista política, así que nos va a estar acompañando. Usted que de repente está en la casa, no entiende nada. Constanza se va a encargar de explicarnos muy bien este conflicto que se genera, ¿cierto? Bueno, hace bastantes años en Rusia y Ucrania, ¿cierto? Pero también qué es lo que está sucediendo en estos momentos, que hay una alarma a nivel mundial, ¿cierto? Con ciertos dichos del presidente Putin también. Pero antes que todo, Constanza, cuéntanos, ¿dónde te encuentras tú en estos momentos? En estos momentos yo estoy en Santiago. Ya, perfecto. Desde Santiago la estamos entrevistando entonces. Constanza, un poquito explicando a toda la gente que nos acompaña en la mañana para que entiendan, aquellos que no entienden este conflicto por los recursos, por el acuerdo que hubo del 2014. Cuéntanos la historia de por qué se desata este ataque de Rusia contra Ucrania. Sí, mira, efectivamente esta guerra comenzó en el 2014. Lo que pasa es que ahora ya ha tomado otros ribetes mucho más potentes y significativos, no solo para Ucrania, sino también para el resto del mundo. Pero yo quisiera partir con algunos antecedentes para que podamos ir entendiendo por qué llegamos a lo que llegamos y estamos viendo lo que sucede hoy día en Rusia con Ucrania. Vamos con esos antecedentes. Mira, sabemos todos que en 1922 nace la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, la Unión Soviética. Y este bloque que pertenecía a Rusia anexa a distintos países, sobre todo los fronterizos. Y ahí me refiero a Estonia, Lituania, Bielorrusia y por supuesto Ucrania. ¿Ya? Con el término de la Segunda Guerra Mundial, por ahí por el 45, aparece todo lo que nosotros conocemos como la Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? Por un lado teníamos una potencia como lo es Estados Unidos y por el otro estaba la Unión Soviética, que si bien nunca se llegó a las armas ni al conflicto material, se puede decir, sí era un conflicto tenso en todo momento porque eran enfrentamientos políticos, económicos, sociales, ideológicos, etcétera. Y también por esos años se crea un actor súper importante para hoy día en este conflicto, que es la OTAN. Y la OTAN nace particularmente en ese tiempo para frenar lo que era la influencia soviética en el resto de Europa, porque ya tenía parte de Europa del Este a su favor. Ahora bien, parte Estados Unidos y Canadá con la OTAN y luego se van incorporando otros países, sobre todo los de Europa. Ahora viene en el 91, permiso. Sí, adelante, nosotros también estamos tomando aquí nuestros tecitos, todo. Ya, perfecto. En el 91 nosotros sabemos ya que cae la Unión Soviética, ¿ya? Al caer la Unión Soviética se desligan 15 repúblicas que eran anexadas durante el gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 15 repúblicas, como las que mencioné anteriormente, Estonia, Lituania, Georgia y por supuesto Ucrania. Sin embargo, en Ucrania lo que sucede es que queda dividida étnicamente. Por un lado quedan los que se sienten ucranianos y por el otro quedan los prorrusos que se sienten y hablan ruso, ¿ya? Desde ese punto de vista, ya independizados todos los países que antes estaban anexados a la Unión Soviética, comienza también el inicio de Europa Occidental, de acercamiento a esta ciudad, a estos países. Y en el 2008, la OTAN comienza el proceso de adhesión
de Ucrania a esta misma organización. ¿Qué ocurre? Ahí Putin, para las primeras antenitas, le dice, no, esto no puede pasar. Y en el 2010, cuando se celebran nuevamente elecciones presidenciales en Ucrania y sale Víctor Yanukovych, él es un prorruso y por supuesto que cede a las tensiones de Vladimir Putin de decirle que efectivamente tiene que cancelar todo tipo de acciones para que Ucrania sea parte o miembro de la OTAN. Lo hace Víctor Yanukovych y esto genera en Ucrania una revuelta súper importante. Tenían casi todos los días los ucranianos en las calles, muchos ucranianos, sobre todo los proeuropeos, que estaban en contra de esta decisión, porque finalmente ellos sí querían ser parte de esta Europa occidental. Claro. Las manifestaciones fueron creciendo a un nivel de casi una revolución, por decirlo de alguna manera, guardando las proporciones, pero fueron duramente reprimidas y ahí lo que ocurre finalmente es el famoso Euromaidán, que es la muerte de más de 200 personas en Ucrania. Ahí, eso ocurre en el 2014, y ahí comienza esta guerra, ¿ya? Porque si bien salen los pro-europeos a protestar en contra de esta decisión del presidente de congelar la membresía con la OTAN, también salen los prorrusos a defender lo que ellos consideran que es territorio ruso. Claro. ¿Ya? Y aquí, y aprovechando todo este descontento, esta revuelta y todo lo que está sucediendo en Ucrania, sale Vladimir Putin y tranquilamente va y se invade la península de Crimea. La península de Crimea queda al costado de abajo, si ustedes ven el mapa de Ucrania, por abajo, y colinda con el Mar Negro, y finalmente se lo anexa a Rusia. Esa anexión está por hecho, lo da por hecho Putin, pero en este momento el sistema internacional no lo ha reconocido como tal. Bueno, y las revueltas, si bien en Kiev más o menos van bajando de nivel, en el lado oeste de Ucrania, en la frontera con Rusia, están los prorrusos, son los más potentes ahí, y comienzan también una guerra principalmente en la zona de Donetsk y Lugansk, ¿ya? Y quieren, en estas dos regiones, quieren definitivamente que sean parte de Rusia. Esto también para Putin se le enciende la ampolleta y disimuladamente y no formalmente empieza entonces a militarizar la zona, ¿ya? Y este conflicto empieza a escalar cada vez más, y el actual presidente Zelensky de Ucrania lo que hace es pedir que se acelere finalmente la entrada de Ucrania a la OTAN, porque sería la única manera de frenar a Rusia en el lado este de Ucrania, ¿ya? Y esto sí significó para Rusia ahí sí que Putin ya no dio más, y el 24 de febrero lo que hace efectivamente es dar inicio a las operaciones militares. ¿Por qué razón? ¿Por qué le molesta tanto a Putin que la Ucrania pueda ser miembro de la OTAN? Porque si es así, la OTAN puede, en cualquiera de sus miembros, de sus estados miembros, puede colocar misiles, ¿ya? Y si se colocan misiles en la frontera entre Ucrania y Rusia, esos misiles llegarían muy rápidamente a distintas ciudades de Rusia, incluyendo Moscú. Y esa es una amenaza que Putin no está dispuesto a aceptar. Wow. Es
algo sin duda, bueno, Constanza, es lo que estamos viviendo. Yo de primera te lo juro, Constanza, que no puedo creer que después de lo que vivimos acá, o sea, digamos de lo que vivimos mundialmente, ¿ya? Con esto de la pandemia estemos hablando de una guerra. Yo sé que esto viene hace bastante tiempo, como lo has explicado tú, y como lo hemos visto a lo largo de estos días, en todas porque está en la noticia fin de semana todo, estos conflictos es de hace bastante tiempo. De hecho, muchos chilenos, personas que son voluntarios, se dedican a trabajar con niños que son huérfanos a raíz de esta guerra que se desata hace bastantes años, o con grupos sociales que trabajan con ciertas personas, ¿cierto?, que lamentablemente se han visto bien afectados, ¿cierto?, por este conflicto que hay hace bastante tiempo. Yo todavía, Constanza, te juro que en este año 2022 no lo puedo creer que estemos hablando de esto. Es como quizás como para no creerlo, pero está pasando. Está pasando, claro. Como tú dices, en estos años, ¿en qué momento retrocedimos tanto? Sobre todo ahora que estamos recién saliendo de lo que fue el COVID a nivel mundial, que nos ha dejado bastante deteriorados, tanto económicamente como socialmente, al mundo entero. Claro, y además, Constanza, uno espera que la gente, se supone que en la pandemia, se supone que nos iba a enseñar a ser mejores, porque vivimos una situación extrema en la cual perdimos muchos seres queridos, no sé, personas que perdieron muchos seres queridos, y uno no se imagina que vamos a estar hablando de una guerra. Todavía estamos en pandemia, entonces es tan fuerte lo que estamos conversando en el día de hoy, es tan complejo, que es muy difícil de poder entender. Ahora, Constanza, uno habla con amigo, vecino, el compañero del trabajo, qué sé yo, no, que aquí, que la guerra, que Putin, todos los demás, y muchos hablan de que esto afectaría a Chile o al mundo entero. ¿Qué tan cierto o por qué, o si afectaría o no esta guerra, digamos, que desata Rusia? Sí, mira, realmente cualquier guerra afectaría a quienes no tenemos nada que ver y que estamos bastante lejos del conflicto también, pero sin embargo, por ejemplo, las reacciones internacionales con respecto a esto, sobre todo de la Unión Europea y de Estados Unidos, ha sido las sanciones económicas a Rusia, ¿ya? Por ejemplo, limitar sus importaciones, o bloquear a Moscú de créditos en bancos internacionales. Ya la Unión Europea, por ejemplo, ya no puede, limitó que todo su espacio aéreo no puede haber ningún tipo de avión ni comercial ni privado de Rusia, así también como los bancos rusos se desconectan de esto que se llama el SWIFT. El SWIFT es finalmente cómo se hacen las transacciones monetarias de los distintos estados, ya por lo que se compra y lo que se vende entre ellos. Por tanto, ¿qué significa que Rusia quede bloqueado del SWIFT? Finalmente es que bloquea todas sus transacciones monetarias internacionales. ¿Ya? Es decir, no podrán pagar ni recibir ninguna mercancía extranjera. Constanza, ¿Ya? podríamos decir que su moneda, su valor sería cada vez menos entonces, disminuiría completamente. Claro, o sea, se queda, por supuesto, no podría vender sus productos, por ejemplo, ni tampoco podría comprar otros productos que para ellos también es muy necesario. Por ejemplo, el gas que produce Rusia va casi por completo a Europa, abastece a Europa del gas. Y como esto se bloquea, Europa también queda muy complicado, ¿ya? Y por esta razón Europa tiene que conseguir por otro lado el gas, y así empiezan las escasez de distintas cosas y el subir de precios finalmente, porque eso es lo que ocurre. Ahora bien, en Chile finalmente lo que más nos va a afectar, primero entendiendo que ya estamos con un problema de inflación importante. Exacto. Viene el tema del petróleo, es uno de los temas principales, que ya
va a subir bastante si es que ya no lo hizo, y eso se va a traducir en la subida de los combustibles. Eso va a ser lo primero que vamos a ver nosotros acá en Chile. Y el gas también debería experimentar un alza importante. Si más que mal Europa va a tener que pelear por otros lados para conseguir el gas, entonces va a ser escaso y por tanto va a ser mucho más caro. Y el dólar, que va a aumentar sí o sí, y Chile compra todo lo que compra en el extranjero, lo hace con el dólar. Por tanto, todo lo que vaya a comprar, lo va a comprar a un valor mucho más alto. Y también no hay que olvidar que Ucrania y también Rusia son productores y exportadores de trigo y de maíz. Ya con este bloqueo que no pueden sacar, no pueden importar ni exportar, se va a generar una inestabilidad tanto en la producción como en el precio de estos productos. Uh-huh. ¿Y cómo nos va a afectar a nosotros? Principalmente en todos los derivados de estos productos. Y ahí tenemos el pan, la carne, los fideos y muchos productos que son parte de nuestra canasta familiar diaria. Así es. Es increíble, Constanza, bueno, los coletazos que pueden llegar a suceder, ¿cierto? Si esto se mantiene. Ahora, bajo el análisis tuyo como cientista política, ¿cierto? Esto se esperaba hace bastante tiempo que se desarrollara, si bien se temía que sucediera en algún minuto, era casi impensado, se tenía la esperanza que no sucediera. Bueno, en las relaciones internacionales es muy difícil que llegue algo por sorpresa, ¿ya? Como te decía anteriormente, este es un conflicto que data del 2014 y que aparece porque Putin lo que quiere es anexar territorios que no son de Rusia actualmente. Es decir, quiere aumentar su poderío territorial. Claro. ¿Ya? Y por tanto, lo hace primero en el 2014 con Crimea y lo continúa haciendo con las dos regiones anteriormente mencionadas del este de Ucrania. Y no era muy difícil predecir que efectivamente podía Rusia abarcar mucho más de Ucrania que solamente el este. Sobre todo considerando cómo la OTAN quiere también ingresar a estos territorios. Al final es una pelea de territorios, porque el que tiene el territorio tiene la fuerza de alguna manera, ya tiene el poderío. Entonces, o sea, al más final, esto. Constanza, es por un tema de recursos finalmente, ¿no? Por supuesto. Claro, recursos. Y el poder que también Vladimir Putin... Vladimir Putin es un hombre nacionalista, totalmente nacionalista, es un militar, un estratega, un ex KGB, un hombre sumamente inteligente que sabe cuándo hacer las cosas y por tanto este ataque también se da justamente cuando Estados Unidos se encuentra más débil. Joe Biden está en este momento bien ahí, que sí, que no en claro. Estados Unidos, está debilitado por lo que acaba de pasar en Afganistán. Los estadounidenses no quieren enviar más militares a ninguna parte porque no quieren que se sigan muriendo su gente. Por otro lado tenemos a Donald Trump, que ha hecho algunas declaraciones informales, pero que son bastante amigables con Vladimir Putin. Eso nunca se había visto, que en Estados Unidos un presidente o un expresidente tuviera cierto grado de amistad o de acercamiento importante con Rusia. Y a la vez también pasa con lo que está sucediendo en Europa, que Europa también se encuentra medio cojo, la Unión Europea, en el sentido de que no ha logrado tener un liderazgo tan importante como lo fue Angela Merkel, que logró una estabilidad muy importante en la Unión Europea. Y ahora el nuevo canciller aún no lo ha podido lograr. Y si bien el presidente de Francia
Emmanuel Macron ha tratado de llenar ese vacío y ese liderazgo, hasta el momento no lo ha podido hacer. Entonces, con esos antecedentes, Vladimir Putin, con su estrategia, con su prospectiva y con su inteligencia militar, supo cuándo atacar en definitiva. No lo hizo en el 2014, por ejemplo, que lo pudo haber hecho inmediatamente. A mí me llama la atención, Constanza, bueno, las declaraciones de Putin, cómo habla él, cómo se expresa, la manera, el análisis que le han hecho los psicólogos, tanta gente, cómo es él, cómo habla, cómo se expresa, y lo que dijo, bueno, cuando inició este conflicto, o sea, esta guerra, digamos, cuando ya inicia el ataque, digamos, porque es algo que sucedió hace bastante tiempo, como lo estamos comentando, que él dice que ahora no lo van a entender, pero más adelante sí. Me llama la atención eso. Y lo otro, Constanza, bueno, para ir redondeando un poquito el tema en el día de hoy, es poder comentar lo que hemos escuchado en las últimas horas. Por ejemplo, vemos a una Ucrania en las cuales ciudadanos comunes y corrientes se le ha entregado armas, se están defendiendo, no se van a ir de Ucrania. Muchas personas, yo he visto, bueno, en contacto a través de los canales nacionales que están hablando desde un refugio que tienen en su propia casa, en el sótano, y así sucesivamente tienen un plan de acción. Es increíble la valentía de estos ucranianos o personas que viven en Ucrania, que deciden quedarse, sobre todo las personas que están en el territorio, en el sector este, que es el que está en conflicto, digamos, que se quedan y deciden quedarse hasta las últimas consecuencias. Yo creo que eso nos llama profundamente la atención, ¿cierto? Y nos devela también una valentía tremenda de los compatriotas, de las personas, o sea, de las personas que están en Ucrania en estos minutos, y muchos chilenos que están todavía ahí también y que se van a quedar, que tienen un plan de acción con sus familias. Constanza, a raíz de esto, de lo que vimos el fin de semana con lo que te comento, y las declaraciones de Putin que señala con respecto a que querría lanzar una guerra nuclear, ¿cierto?, a los países que no, o que estén en contra de lo que él está haciendo, ¿no?, que no le brinden apoyo. Sí, mira, bueno, particularmente en favor de todo lo que todos nosotros hemos visto en la televisión con respecto a los ucranianos que se están quedando para defender su país, tiene una carga, por un lado, bien nacionalista y muy valiente, pero por otro lado también hay otra carga que es que el equipo militar que tiene Rusia es 1000 veces mayor del que tiene Ucrania. O sea, la milicia ucraniana no tiene nada que hacer frente a Putin si se genera una guerra mayor, mucho más fuerte, mucho más sangrienta, etcétera. Por tanto, por eso mismo el presidente ucraniano lo que hace es prohibir que salgan todos los ucranianos hombres mayores de 18 años. Eso por una parte. Por otro lado, el gran problema y el gran miedo, yo creo, de todos, es efectivamente el tema nuclear. Rusia es una potencia nuclear, sí o sí. Y Rusia no está sola. Por el momento, China sería un aliado. Por el momento, no se ha dicho nada formal. Claro. Pero Rusia y China es como que uno se asusta al tiro, ¿no? O sea, imagínate, son dos potencias gigantes, o sea, no, sería terrible. Ya con eso, Europa y Estados Unidos, yo no sé si podrían contra él. Pero en definitiva, si eso ocurre, y ojalá no sea así, porque una guerra nuclear sería devastadora.
y significaría probablemente la Tercera Guerra Mundial. Exactamente. Constanza, bueno, te queremos dar las gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy, agradecerte por tu tiempo, este aplauso es para ti, y nada mejor que una persona profesional, cientista política, que nos explique este conflicto lamentable que por supuesto afecta a todo el mundo y que hemos visto imágenes lamentables alrededor del mundo. Yo creo que lo mejor que podemos hacer como seres humanos que estamos en Chile, un poco lejos, pero que nos puede afectar económicamente igual, es no compartir esas imágenes muy sangrientas, ¿cierto? No verlas en las redes sociales, no estar instando a eso, pero se han escuchado o visto historias conmovedoras como la del metro y esta madre. Así que muchas gracias, Constanza, por haber estado con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Oye, y podemos tenerla en una próxima. Yo creo que vamos a estar conversando contigo seguido, Constanza. Perfecto, mira que se, perfecto. ¿sí? Ah, ya, perfecto. Sí, yo feliz. Muchas gracias, Constanza. Gracias, que estés Constanza. muy bien. Un abrazo. Gracias, chao. Gracias para ustedes, un abrazo. Chao, chao, chao. Oye, Pancho.